Un gusto escucharle, doctor. Voy a estar atento. Ya, muy bien, doctor, gracias. Perfecto, doctor. Buenas tardes con todos, doctores. Vamos a iniciar su clase pues teórica correspondiente al tema de orquitis, ¿no? Que se refiere pues a la inflamación del órgano del testículo, ¿no? La gónada sexual masculina. Entonces, un breve recuerdo embriológico, ¿no? Como este órgano en la etapa pues embrionaria fetal es un órgano intraabdominal y con el paso de las semanas, ¿no? Va a ir descendiendo hacia su posición final, que es el escroto. Entonces, vamos a ver cómo ese testículo que está en contacto, digamos, en íntima relación con lo que es el conducto mesonéfrico, ¿no? Va a dar origen ese conducto mesonéfrico de Wolff a la formación del epidídimo del conducto deferente, ¿no? Conducto paramesonéfrico en el hombre, digamos que va a involucionar, ¿no? Conducto de paramesonéfrico de Müller. Este testículo va a ir descendiendo pues a través, digamos, de una estructura tubular que va a orientar su descenso, ¿no? Que se conoce como el gubernaculum testis, ¿no? Ese gubernaculum testis inicialmente pues va a tener contacto con la pared de la zona inguinal, ¿no? Peritoneal, y pues se va a invaginar, ¿no? Hacia esa zona de la ingle y va a descender en ese trayecto para finalmente posicionarse a nivel del escroto, ¿no? Ya cuando el feto, digamos, se encuentra a término prácticamente. Y ese gubernaculum testis, una vez que llega hacia la zona del escroto, se va a fibrosar, ¿no? Formando justamente un conducto o una estructura fibrosa, ¿no? Conocido como el gubernáculum, ¿no? La estructura anatómica que va a fijar el testículo. Esto de acá está dado gracias a la acción pues, de hormonas, ¿no? En las décadas anteriores se pensaba que ese descenso solo estaba involucrado pues hormonas como la testosterona, pero en estudios posteriores se ha visto que esto se produce en dos pasos, ¿no? Desde el anillo inguinal profundo hacia la región inguinal, o sea, de la parte donde se encuentra abdominal hasta la región de la ingle, está mediada por una hormona que es la hormona similar a la insulina tipo 3, ¿no? Y luego de la región inguinal hacia el escroto, ¿no? La segunda fase, digamos, estaría mediada allí recién por las hormonas pues, masculinas como la testosterona, ¿no? Un breve recuerdo anatómico también. Vamos a mencionar que pues, este testículo, como habíamos visto a su alrededor, tiene lo que es el epidídimo, ¿no? Este epidídimo, pues, es la estructura también que sirve de maduración a los espermas y su transporte a través del conducto deferente, ¿no? Para desembocar justamente en la unión con las vesículas seminales, forman los conductos eyaculadores y drenan a ese nivel, ¿no? A nivel de la uretra prostática. Muy bien, entonces ese testículo, aparte, pues tiene estructuras que lo van a rodear, ¿no? Formando lo que se conoce como las capas del escroto, ¿no? Capa del escroto que van de afuera hacia adentro, ¿no? La piel, el dartos, ¿no? Las fascias espermáticas, tanto externa, fascia espermática interna. Entre ellos dos se encuentra el músculo cremaster. Y más internamente se encuentra lo que es la túnica vaginal, ¿no? Acá vamos a ver cómo esa túnica vaginal está rodeando a todo el testículo y parte de la cabeza del epidídimo también, ¿no? Esa túnica vaginal tiene una capa visceral y una capa parietal. Entonces, vamos a ver cómo hay una interconexión entre ese testículo y pues la parte de la vía urinaria, ¿no?
a través de estos canalículos, conducto deferente, y por acá va a salir justamente la secreción seminal, ¿no? Para posteriormente ir hacia el exterior. Entonces, ¿qué pasa cuando hay alguna infección, por ejemplo, ¿no? Los gérmenes van a subir de forma, pues, retrógrada, ¿no? Ascendente, y van a migrar de forma intracanalicular, ¿no? A través de los canalículos van a ingresar los distintos agentes infecciosos y van a llegar a través del conducto deferente hacia el epidídimo y posteriormente también hacia el testículo, ¿no? Entonces, dando justamente esta patología inflamatoria, infecciosa, ¿no? De este órgano. Internamente, digamos, histológicamente, vemos que este testículo tiene unos septos, ¿no? Divisiones, y entre estos van a estar los famosos, pues, túbulos seminíferos, ¿no? Que es el lugar donde se van a desarrollar, a formar las células espermáticas. Esa túnica que está rodeando al testículo en sí, esa túnica blanquecina, viene a ser justamente la túnica albuginea, ¿no? Y esa es la que va a dar los septos internos para dividir ese testículo en pequeños lobulillos, ¿no? Entonces, una vista histológica de lo que son los túbulos seminíferos, vamos a ver que tiene pues un epitelio germinativo y un epitelio intersticial, ¿no? Un tejido intersticial, mejor dicho. Acá en el epitelio germinativo se van a formar las células germinativas, ¿no? Las células espermáticas, desde las más, digamos, en sus fases iniciales como espermatogonias, hasta su desarrollo en la que se forman los espermatozoides, ¿no? Maduros. Entre estas columnas de las células espermátidas vamos a encontrar unas células sustentaculares conocidas como célula de Sertoli, ¿no? Van a ser las células justamente que se van a encargar de la nutrición, de proteger a estas células espermáticas, formando pues la barrera hematotesticular. Y aparte pues con funciones también endocrinas, ¿no? Y en el tejido intersticial tenemos a las células intersticiales, conocidas como las células de Leydig, que van a ser las encargadas de la producción de la testosterona. El eje hipotálamo epifisiario gonadal, recordar que ese hipotálamo va a liberar la NRH, estimulando la adenopófisis. Esta estimula la FSH, hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante, ¿no? La hormona luteinizante va a ser quien estimula las células intersticiales de Leydig para la secreción de testosterona, ¿no? Y la FSH va a ser que estimule a las células de Sertoli, ¿no? Se encuentran ahí también en los túbulos seminíferos, y pues se produzca justamente este desarrollo y la secreción de inhibina, ¿no? Que va a servir como una sustancia para la alimentación retrógrada con feedback negativa, ¿no? Entonces, se le aceptó y va a secretar inhibina. Entonces, este órgano, pues, cuando se inflama puede alterar justamente toda esa anatomía, ¿no? Puede alterar esa fisiología, ¿no? Toda esa función que tiene justamente el testículo, ¿no? Que es entre otras, hormonal, pues, y también la parte reproductiva, ¿no? Entonces, es un órgano, pues, importante, ¿no? Que va a, digamos, a mantener la especie, ¿no? Entonces, pues, hay que tratarlo y cuidarlo como tal. Estos órganos sufren algunas enfermedades inflamatorias, ¿no? Entonces se llaman, la inflamación del testículo se llama pues orquitis, ¿no? La inflamación del epidídimo se llama epididimitis,
Y si ambos están inflamados, pues se conoce como una orquiepididimitis, ¿no? Esto causa dolor, ¿no? El cuerpo avisa cuando está inflamado, ¿no? A través de dolor, ¿no? De hinchazón. Y pues esto usualmente es unilateral, pero puede haber casos bilaterales. Pueden ser agudos la inflamación o puede ser crónica también. Puede afectar a cualquier etapa de la vida y forma parte del diagnóstico diferencial del escroto agudo. Entonces, epidemiológicamente, para tener una idea, ¿no? Acá un estudio en la que nos indica, ¿no? Este es un grupo de pacientes que se hizo en un hospital en España y pues estudiaba a los pacientes que llegan a la emergencia con escroto agudo, ¿no? Entonces se vio cuáles fueron las causas del escroto agudo y se vio que las causas más frecuentes justamente eran las inflamaciones, ¿no? Y a la cabeza la orquiepididimitis, ¿no? O sea, una inflamación de testículo y epidídimo, ¿no? Seguida por las epididimitis, son la inflamación del epidídimo. Algunas fueron causas inciertas, ¿no? Idiopáticas, y seguían en un 10% de los casos con causas de inflamación de solamente el testículo, ¿no? O sea, de una orquídea. Otra cosa fueron quistes inflamados, masas, ¿no? Tumores del testículo y abscesos. Entonces, ¿por qué se inflama este testículo? ¿No? Tenemos causas infecciosas y causas no infecciosas, ¿ok? Entre las causas agudas infecciosas, ¿no? Vamos a ver las causas agudas, ¿no? Que se desarrollan en días, digamos. Vamos a tener origen bacteriano, origen viral, origen micótico y parasitario. Entonces, dentro de los orígenes bacterianos tenemos aquellas infecciones producidas por bacterias gram negativas, ¿no? Enterobacterias como Escherichia coli, Pseudomonas a la cabeza, y también pueden haber infecciones relacionadas a las infecciones de transmisión sexual, como lo que se conoce, pues, estos gérmenes, la Clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Entonces, estas infecciones pueden aparecer a cualquier edad, ¿no? Sin embargo, en estudios, digamos, de décadas atrás, se vio esta relación, ¿no? De que en mayores de 35 años usualmente vamos a encontrar infecciones por enterobacterias y en menores de 35 años, ¿no? Pacientes más jóvenes, vamos a encontrar más probablemente infecciones relacionadas a que son transmitidas por contacto sexual. Pero en estudios contemporáneos no necesariamente se ha visto esa relación, ¿no? Hay estudios en los que vemos que pacientes mayores tranquilamente tienen alguna ITS, ¿no? Y pacientes menores que tienen infecciones por enterobacterias también. Otras bacterias que pueden producir inflamación, infección en el testículo son el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El Treponema pallidum, sífilis, y la brucela, ¿no? Causando la brucelosis. Dentro de las infecciones virales tenemos lo más frecuente, el virus de la parotiditis, ¿no? O sea, la papera. Tenemos infecciones por el virus del VIH, ¿no? Citomegalovirus, Epstein-Barr, el herpes simple tipo 2, el dengue, y últimamente, pues, en las pandemias también se vio infecciones en este órgano por los virus SARS-CoV y SARS-CoV-2. Dentro de hongos también pueden afectar, ¿no? La cándida, criptococo, sobre todo en pacientes, pues, inmunocomprometidos, con infecciones por VIH, por ejemplo, y en las parasitarias, las filariasis, ¿no? A la cabeza, pero también schistosomas y la tricomona vaginalis, ¿no? Que es también un tipo de infección de transmisión sexual. Dentro de la etiología aguda no infecciosa, tenemos las artritis autoinmunes, con la presencia de anticuerpos antiesperma, ¿no? Que se relaciona justamente a inflamaciones, ¿no? Conocidas como vasculitis, ¿no?
como la púrpura de Henoch-Schönlein, la poliarteritis nodosa, por ejemplo. Tenemos causas medicamentosas, ¿no? La amiodarona, un fármaco antiarrítmico que también puede producir inflamación de este testículo de forma, se conoce como dosis dependiente, ¿no? Si la amiodarona sea dosis más alta, digamos, dosis máximas, entonces puede producir este efecto con más probabilidad. Manipulación uretral, quizás al hacer un procedimiento en mastoscopía, puede igualmente inflamar. Y la injuria durante una vasectomía, ¿no? Que es justamente la cirugía en la que vamos a cortar estos conductos deferentes, ¿no? Entonces, puede haber algún contacto cercano con el órgano e inflamarlo. Entonces, va a ser importante la evaluación clínica que se haga a través de la historia clínica, ¿no? Vamos a tener que preguntar los antecedentes del paciente, ¿no? De repente patológicos, ¿no? Medicamentosos que está tomando, quirúrgicos, ¿no? Si se ha sometido a alguna intervención, como la vasectomía, ¿no? Si es que ha estado, pues, en contacto con varias parejas sexuales, quizás. Entonces, va a ser importante recolectar todos esos datos cuando vemos inflamación en este órgano, ¿no? El paciente nos va a referir usualmente dolor, ¿no? Hinchazón, puede haber fiebre, sudoración, el dolor de cabeza y el dolor lumbar son, digamos, típicos de las, digamos, inflamaciones que se acompañan a una brucela, por ejemplo, ¿no? Una orquitis con cefalea, con dolor lumbar, podríamos sospechar también en infecciones por la brucela, ¿no? Puede acompañarse de síntomas urinarios, ¿no? Y la disuria también, ¿no? Al examen físico vamos a ver justamente ese testículo que se encuentra pues inflamado, aumentado de volumen, el escroto con signo de flebosis, ¿no? Un escroto eritematoso y aumentado de volumen, caliente, dolorosa la palpación, y vamos a distinguir dos signos importantes, ¿no? El signo de PREM positivo y el reflejo cremasteriano o cremastérico, ¿no? Que se debe encontrar normal. Al estimular justamente la cara interna del muslo, vamos a ver que este hemiescroto va a ascender, ¿no? A descender por justamente contracción del músculo cremaster que hablábamos. Y el signo de PREM positivo, que consiste en elevar el testículo, ¿no? Hacia arriba, hacia la zona del pubis, y vamos a ver que el dolor usualmente calma, ¿no? Cuando el dolor calma, nos indica pues que es un signo de PREM positivo y que podríamos estar frente a una inflamación, una orquitis o epididimitis, ¿no? Si fuera lo contrario, ¿no? Un signo de PREM negativo o un reflejo cremasteriano ausente, podría indicar que estamos frente a una torsión testicular, ¿no? Que justamente es parte del diagnóstico diferencial. Estos signos obviamente tienen su sensibilidad, especificidad determinada, ¿no? Los clínicos que nos ayudan. Y además podríamos, para buscar la etiología de la infección, vamos a pedir exámenes de laboratorio para ver la etiología del germen. Podemos pedir urocultivo, ¿no? Para ver si es una enterobacteria, una Escherichia coli, gérmenes comunes, secreción uretral, podemos identificar la presencia del gonococo, el NAT test, ¿no? El test de amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? Con la tecnología del PCR, podríamos determinar la presencia de clamidias. La serología, ¿no? Para los virus, ¿no? El IgM, si estamos frente a una infección por parotiditis, ¿no? O por el SARS-CoV-2, por ejemplo. Cultivo de pus del epidídimo, si es que tenemos un absceso, podríamos tomar cultivos de las secreciones, ¿no? Y también, pues, si hacemos alguna cirugía, vamos a extirpar quizás parte de este órgano y al microscopio vamos a ver los gérmenes, ¿no? En este caso, usualmente nos sirve para detectar algunos
hongos, por ejemplo, que son difíciles que nos salga positivo en los exámenes, ¿no? Al microscopio podríamos identificar un criptococo por ahí, ¿no? Y en cuanto a imágenes, vamos a ver que la ecografía testicular, pues, es el examen de elección, ¿no? Nos va a poder ayudar a distinguir si se trata justamente de una inflamación, ¿no? O si hay un tumor internamente, ¿no? Si hay hidrocele asociado, ¿no? Que es el líquido que se forma alrededor del testículo entre las capas visceral y parietal de la túnica vaginal. Acá en esta imagen, por ejemplo, vemos, ¿no? Un testículo que alrededor se observa pues esa imagen anecogénica, ¿no? Esto viene a ser líquido que correspondería a un hidrocele, el líquido que se forma reactivamente por la inflamación misma del testículo, ¿no? Entonces podríamos hacer ecografía convencional. Podemos ver acá, la flecha indica unas imágenes también hipocogénicas que estarían en relación a un absceso, ¿no? En esta zona que corresponde al epidídimo. Y por otra parte, también la ecografía Doppler, ¿no? Nos va a ayudar justamente a evaluar si hay inflamación o no. Acá vemos, por ejemplo, un testículo con orquitis y un testículo normal. Entonces, en el testículo con orquitis, vamos a ver que hay un hiperflujo, ¿no? El Doppler que indica, pues, mayor vascularidad, ¿no? Por justamente toda la inflamación, el proceso inflamatorio, va a producir esto y va a revelarlo justamente a través del examen de la ecografía Doppler. Entonces nos confirma que es una inflamación y no una torsión, ¿no? Al contrario, en la torsión aparecería ausencia de flujo, ¿no? La ecografía Doppler no reportaría pues ausencia de flujo. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial tenemos pues varias patologías, ¿no? Hablamos de la torsión testicular a la cabeza, tenemos la torsión de los apéndices testiculares, ¿no? Son estructuras que son restos del conducto de Wolff, del conducto de Müller, y que van a justamente quedar como apéndices, ¿no? A nivel de la cara anterior del testículo, usualmente, y estas muchas veces se van a torcer. Entonces esa torsión justamente va a causar dolor, ¿no? Dolor de todo el testículo. Y podría confundir. Sin embargo, esto se trata pues de forma conservadora, con analgésicos, ¿no? Reposo. Y esa torsión a los días va a ir cediendo. Traumatismo, ¿no? Vamos a ir preguntando justamente en la anamnesis también si el paciente tenía antecedente de trauma, antecedente de algún golpe, ¿no? Que haya producido justamente la inflamación. La gangrena de Fournier, que es una fascitis necrotizante, justamente de esa zona genital, ¿no? Escrotal, perineal. Pero usualmente pues va en pacientes con inmunocompromiso, ¿no? Con diabetes y que están mal controlados. Y pues esto produce a la vista pues signo de necrosis de la piel. Estados post-vasectomía, habíamos comentado, el cáncer de testículo, ¿no? Raramente podría también producir como un síndrome escrotal agudo con dolor, ¿no? Lo habitual es que el cáncer se presente como una masa indolora. La hernia inguinal también podría pues estar implicada acá, ¿no? Y confundirnos, es importante justamente el examen, y con los exámenes auxiliares podríamos distinguir. Ahora, el tratamiento de esa inflamación, pues hay que tratar al paciente, ¿no? De forma integral. Entonces vamos a considerar justamente lo primero, que es el manejo del dolor, ¿no? Con reposo, vamos a indicar reposo en el paciente, vamos a indicar elevación escrotal, ¿no? Vamos a indicar analgésico, ¿no? Del tipo de los AINES, sobre todo, para tener una acción pues antiinflamatoria, analgésica, ¿no? Entonces el reposo es importante, ¿no? Sobre todo son pues pacientes que están desarrollando más actividad, ¿no? Son, por ejemplo, trabajan en moto, por ejemplo, ¿no? Y justamente va a haber mayor contacto ahí, mayor golpe
en esa zona, entonces vamos a indicar pues descanso y reposo en el paciente en cama. Elevación del escroto con alguna almohadilla o desechado y como decíamos pues los analgésicos. La antibiótico-terapia empírica, si es que no tenemos cultivos, si es que vamos a darle, sospechamos, ¿no?, de algún germen ya muy probable, o dirigido si tenemos ya los resultados de los cultivos. Corticoides como la metilprednisolona se podrían recomendar en algunos casos, quizás si pues tienen alergia de repente a los AINES, ¿no? También sirve como antiinflamatorio. Inmunosupresores, azatioprina, ciclofosfamida, inmunoglobulinas, en el caso sobre todo de las orquitis autoinmunes, ¿no? El manejo más de la parte medicina, reumatología. Antivirales en el caso de las infecciones por virus de la parotiditis, a veces se han utilizado, ¿no? A veces no. Antimicóticos, antiparasitarios también y fármacos anti-TBC, ¿no? En el caso se demuestre justamente esto. Entonces, algunos regímenes de tratamiento que son recomendados por guías, ¿no? En este caso, para las epididimitis, por ejemplo, ¿no?, que son frecuentes también, ¿no?, o las orquiepididimitis agudas y que no son complicadas, ¿no?, y que causan justamente esta inflamación. Y entonces la CDC recomienda, si es que tenemos un paciente en la que probablemente sea causado por una ITS, ¿no?, clamidia, gonorrea, se da pues este curso de antibióticos, ¿no?, la ceftriaxona de 250 intramuscular en dosis única, asociado a doxiciclina, ¿no?, ambos antibióticos, doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 10 días. En cambio, si tenemos una epididimitis o epididimitis causada por estos gérmenes y además sospechamos organismos entéricos, ¿no?, pacientes que tienen sexo insertivo anal, vamos a asociar la ceftriaxona, ¿no?, pensando en gérmenes como gonorrea, y los fluoxacino, ¿no?, que nos va a cubrir también la clamidia y los organismos entéricos durante 10 días, ¿no?, 20 miligramos. Y si solamente tenemos pues una probable causa de organismos entéricos, entonces vamos a dar solamente el levofloxacino, ¿no? Hay quizás para aquellos pacientes mayores, ¿no?, que tengan justamente alguna inflamación, por ejemplo, prostática, ¿no?, que se asocia a una infección urinaria y vayan a estar relacionados con la probabilidad de organismos pues como la Escherichia coli, ¿no? A veces, bueno, el tratamiento médico pues queda corto, los antibióticos, los analgésicos, y hay inflamaciones, infecciones de forma pues complicada, ¿no? Se pueden complicar con abscesos, ¿no? Se pueden complicar con infarto del testículo incluso. Entonces vamos a tener que drenar, ¿no? Cuando hay colecciones, vamos a drenar el absceso escrotal, vamos a drenar el absceso del epidídimo, vamos a drenar abscesos intratesticulares, y pues en casos en los que sea un absceso, digamos, que haya comprometido pues demasiado la anatomía del paciente, o en casos de infartos, ¿no? Se ha visto también raramente algunas complicaciones con infartos testiculares. Vamos a tener que extirpar todo el órgano, ¿no?, realizar una orquiectomía. Entonces se hace un corte a nivel del escroto y por allí vamos a identificar el testículo, el epidídimo, ¿no? Es también frecuente, ¿no?, en los pacientes con tuberculosis, justamente que formen abscesos, ¿no? Entonces, muchas veces es su forma de presentación, ¿no?, abscesos escrotales. Pueden empezar como aparentes infecciones bacterianas, se le dan antibióticos, y estos no mejoran, y en el tiempo van formando abscesos, ¿no? Entonces, hay que drenar. Muchas veces en esos cultivos recién tenemos el diagnóstico.
Algunas palabras para las orquitis víricas en sí, un tipo específico de orquitis. Y 3 a 10 días luego de la aparición de una parotiditis. Entonces, al parecer ese virus o la reacción inmunológica, dicen otros, baja hacia la zona del testículo y lo va a inflamar, ¿no? Generalmente de un lado, unilateral, a veces bilateral, ciertamente, pero lo más frecuente es unilateral, ¿no? Igual, hay dolor, hay edema del escroto, hinchazón, ¿no? Pueden aparecer náuseas, vómitos, escalofríos. Generalmente remite de 7 a 10 días, toda esa inflamación, y el manejo es conservador usualmente, el reposo en cama, el soporte, dilación escrotal, ¿no? Las compresas se pueden aplicar, ¿no? Compresa de hielo y los analgésicos. Raramente podrían necesitar pues antibióticos, ¿no? Se trata de una infección viral. Y el otro virus que también se ha reportado, pues, habíamos dicho, y durante esta pandemia, ¿no? Fueron los primeros casos reportados en un niño y en adulto de las orquitis asociadas a COVID-19, que fueron tratados justamente de forma conservadora también. Vemos acá la diferencia, ¿no? Entre un testículo derecho y un testículo, pues, izquierdo, ¿no? En la diferencia de tamaño, digamos, el derecho era el testículo comprometido en este caso, la mitad de volumen. Y en un paciente pues con orquitis bilateral, vemos ahí la ecografía Doppler con mayor aumento de la vascularidad. Igualmente tratado de forma conservadora, analgésicos, y también refieren en los artículos antibióticos a estos pacientes, ¿no? Por el temor de que se compliquen. Tenemos a las orquipidemitis tuberculosas, ¿no? Usualmente son pues pacientes que tienen antecedentes de tuberculosis, ¿no? Acuérdense que la primera infección va primero a nivel respiratorio pulmonar y de forma secundaria estos gérmenes años después se reactivan, ¿no? Y viajan usualmente vía hematógena hacia la parte pues de la vía urinaria. Usualmente empiezan, ¿no? Viajan por la sangre hacia los riñones y desde allí van a ir bajando, ¿no? Va a afectar riñones, uréteres, ¿no? Puede haber estrechez en el uréter. Acuérdense que el uréter distal es la zona más afectada. Puede haber afectación en la vejiga, producción de las microvejigas tuberculosas. Pueden haber inflamación también a nivel de la próstata, ¿no? Produciendo prostatitis. Y por allí ingresan los gérmenes, ¿no? Por la uretra prostática, recuerden que justamente desembocan los conductos y por ahí se mete Mycobacterium y va a producir pues inflamación de los deferentes, ¿no? Produciendo engrosamiento de estos. Llega al epidídimo, produce epididimitis de repetición y finalmente pues al testículo en sí, ¿no? Entonces va a afectar a todos los órganos de la economía, ¿no? Y no es la excepción pues la vía urinaria y la zona testicular. El diagnóstico, bueno, vamos a ver que puede ser de distintas formas, ¿no? Va a dar signos como la piuria esterilácida, ¿no? La triada de Colombino en la orina. Becas de orina pueden salir positivos, ¿no? O aislando el germen también con tecnología del PCR, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos gérmenes aquí, vamos a dar fármacos anti-TBC y pues usualmente se recomiendan los esquemas 1, ¿no? De acuerdo a las normativas, la dieta o el MINSA. Esquema 1 usualmente se utiliza. En casos seleccionados, como decíamos, cuando se forman abscesos, vamos a realizar cirugía, drenaje o a veces orquiectomía también. Unas palabras para las orquipidemitis crónicas, ¿no? Generalmente son inflamaciones agudas, pero también existen las orquitis o epididimitis crónicas, ¿no? Que generalmente van a ser sinónimos de dolor en estos órganos, ¿no? La orquialgia, ¿no? Crónica, que es el dolor escrotal, intermitente,
o constante que dura al menos 3 meses, ¿no? Unilateral o bilateral. Si dura entonces más de 3 meses, conocemos como una inflamación crónica y tenemos que evaluar si es limitado a este órgano o si es tiene una causa extragenital también, ¿no? Un poco más complejo ahí la etiología. Entonces vamos a ver también antecedentes de repente de cirugía, de traumas, aneurismas se han relacionado, ¿no? Aneurismas de la aorta que pueden producir dolor a nivel testicular, disfunciones del piso pélvico, podrían producir dolor también en las enfermedades vestibular-lumbares, como las hernias, ¿no? El núcleo pulposo puede producir dolor testicular y causas idiopáticas, ¿no? Igualmente los antibióticos, ¿no? No tienen, digamos, a veces mucho sustento, pero pueden ayudar. Analgésicos, antidepresivos se suelen usar en estos casos. Como manejo médico, podemos utilizar estos. Si no funciona, podríamos utilizar también ya terapias alternativas, como bloquear el cordón espermático, ¿no? Con anestésicos locales, realizar fisioterapia del piso pélvico, ¿no? En caso que veamos que la disfunción del piso pélvico podría estar asociada, neuromodulación sacra, también justamente para manejar ese dolor a nivel de estos órganos. Y por último, como manejo quirúrgico, también se puede denervar el cordón espermático, ¿no? Cortando justamente los nervios que van a llevar esa sensibilidad. Y por último, pues extirpando el órgano, ¿no? Como la epididimectomía o la orquiectomía, ¿no? Para casos, digamos, muy de dolor severo, que no se ve con nada, que son resistentes pues, a otros tratamientos, ¿no? Y bien, eso sería todo en cuanto a la orquiepididimitis. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, doctores, vamos a conversarlo. Doctor, ¿podría repetir el tratamiento de la epididimitis, por favor? El tratamiento, el esquema que mostramos. Sí, por favor. Ok, a ver. Tratamiento empírico, digamos, ¿no? Digamos, si sospechamos, el tratamiento va dirigido a qué cosa sospechamos, ¿no? Tratamiento médico, tenemos tratamiento quirúrgico, ¿no? Tratamiento médico, vamos a tratar al paciente, decíamos, el dolor, ¿no? Y darle antiinflamatorios y darle, de acuerdo al germen que sospechamos, ¿no? Si es una bacteria, antibióticos, si es un virus antiviral, parásitos antiparasitarios y así, ¿no? Entonces, a esto de repente se requiere, doctor, el esquema que recomienda la CDC de forma empírica. Sí, doctor, eso. Eso mismo, ¿no? Ah, ok, claro, cuando tenemos, estos son para las inflamaciones agudas, ¿no? Justamente si sospechamos los gérmenes como clamidia o gonorrea, se asocia, ¿no? Ceftriaxona, dosis única más doxiciclina por 10 días, ¿no? Si sospechamos que los gérmenes de la IPS y aparte son pacientes que tienen, pues practican el sexo anal insertivo, vamos a tener que asociar ceftriaxona más levofloxacino, ¿no? Pensando en gérmenes también entéricos, ¿no? Como la Escherichia coli que esté implicada, y solamente sospechamos esta infección que es causada por organismos entéricos, ¿no? Escherichia coli, entonces solamente daríamos el levofloxacino, ¿no? De 500 por 10 días, ¿no? Acuérdense que esta es una terapia empírica que lo damos usualmente después de tomar pues, los exámenes como cultivos, ¿no? Si tenemos la oportunidad de tomar cultivo, de intentar ir más allá, ¿no? Porque a veces se puede dar el tratamiento empírico y no se toman cultivos, entonces, bueno, y queda, ¿no? Pero si tomamos cultivos previamente, que es ideal para tratar de buscar, ¿no? qué germen ha causado, entonces
vamos a dar este tratamiento hasta que tengamos resultados, ¿no? Podría salir que justamente este germen que nos sale no es el que pensábamos y es resistente a los antibióticos que estamos dando, ¿no? Entonces podemos virar el tratamiento de acuerdo al antibiograma, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre es importante eso, ¿no? Y eso con la experiencia clínica uno lo va adoptando también. No sé si quedó claro ahí, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, doctores? Buenas tardes, doctor. Una pregunta, por favor. Diga, doctor. Sí, doctor. Para el tiempo para definir entre agudo y crónico en lo que es una orquiepididimitis o una orquitis, ¿es 3 meses o 7 Sí, días? 3 meses, ¿cierto? cuando se habla de un dolor crónico testicular, más de 3 meses, ¿no? Más de 3 meses se considera crónico. Lo de agudo usualmente pues son días, ¿no? Digamos que no existe una división muy clara allí, pero digamos si tiene un dolor, empieza con algo agudo, ¿no? El paciente usualmente va rápidamente, ¿no? A los 2, 3 días, ¿no? Que le está doliendo. Difícilmente aguanta un mes con un dolor en el testículo que es nuevo, ¿no? Entonces, usualmente vemos dolores de días, ¿no? Son los agudos. Pero a veces esos episodios agudos, ¿no? El paciente se le da el tratamiento, digamos que le pasa el dolor y después nuevamente le aparece el dolor, ¿no? Entonces nuevamente va el paciente, ¿no? Tiene otro episodio como que ya no se ve que está inflamado, quizás no está rojo, no está con fiebre, pero tiene dolor nada más, exclusivamente dolor. Entonces pensamos que se le ha quedado algo inflamado y le podemos reforzar algunos analgésicos, pero hay pacientes que quizás ya no vuelven nunca y después vuelven después de meses y que refieren que el dolor se les ha quedado, ¿no? Entonces, si ya se les queda, digamos, el dolor más de 3 meses, pues, digamos, oficialmente es un dolor testicular crónico, ¿no? Que es parte de un espectro también digamos, de lo que se conoce como el síndrome de dolor pélvico crónico, ¿no? Usualmente se asocia no solo el dolor de testículos, sino también dolor a nivel de la pelvis, ¿no? Las prostatitis crónicas también se asocian a eso, ¿no? Entonces, no solo es a veces exclusivamente el dolor del órgano. A veces sí, puede ser que solamente le dé el epidídimo, ¿no? Empezó con una epididimitis, se le dio tratamiento, le pasó el dolor, pero después reapareció su dolor y se quedó el dolor de forma intermitente, ¿no? Le duele una semana, le calma, le sigue doliendo y así está 6 meses con el dolor. Entonces, un dolor, una epididimialgia crónica. Pero son así, de todos los casos, ¿no? Combinados. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? No hay más preguntas, creo. Doctor César Aguilera. Sí, doctor, buenas tardes. Bien, ¿Cómo doctor, está? creo que todo bien. Ya, doctor. Un gusto de escucharle, un gusto de verle, doctor. Un abrazo.